o más o menos se parecen. O sea, ¿qué dirían ustedes cuando comparan estas dos expresiones? Y cuando lo pregunto en términos de más bien la estructura, o sea, no tanto, porque obviamente estamos hablando en un caso de un vector v, por ejemplo, en el otro caso de una función f, pero más bien lo pregunto en términos de la estructura. Si ustedes visualizan algunas similitudes entre estas dos expresiones, ¿qué me dirían? ¿Sí? Ok. ¿Y qué significa la ortogonalidad, por ejemplo, en coseno y seno? Porque en el caso de v, y j y k son ortogonales, y eso lo que significa es que son vectores que en el espacio apuntan en tres direcciones diferentes y que entre esas direcciones hay 90 grados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el caso de coseno y seno? O sea, ¿qué interpretación le damos a eso? Sí, pero 90 grados, ¿qué? En el caso de v yo tengo direcciones. Coseno y seno son dos funciones, ¿cierto? Ok, aquí entonces nosotros es importante que empecemos a ver algunas diferencias que no sé si ustedes tal vez estén conscientes de ellas, pero es el hecho de que cuando nosotros hablamos de vectores, eh, generalmente hablamos de al menos uno de estos dos conceptos, ¿no? Vectores que identificamos o llamamos vectores geométricos, y otros que llamamos algebraicos. ¿Okay? Podemos llamarle vectores geométricos o físicos, y a los otros les podemos llamar vectores algebraicos. Y cuando le llamamos vectores algebraicos, lo decimos en el sentido de álgebra lineal, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes están claros que normalmente nosotros vamos a estar lidiando o comúnmente ustedes van a estar lidiando con esos dos tipos de vectores, y es importante que tengan claro que existe una diferencia. ¿Están conscientes de eso? ¿Alguien más?
¿Algún otro comentario? Ok, vamos a ver si discutimos esto un poco, ¿no? Entonces, en el caso de los vectores algebraicos, perdón, los vectores geométricos, usualmente nosotros los asociamos al espacio físico. ¿No? Lo asociamos al espacio físico. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de componentes y esas componentes están asociadas a direcciones en el espacio, que en el caso del espacio físico asumimos que es tridimensional, ¿cierto? O sea que uno de los aspectos es que para nosotros el espacio físico es tridimensional, ¿no? Y por lo tanto, entonces, eh, las componentes de los vectores están ligadas a esas direcciones en el espacio, ¿no? O sea, que vamos a tener componentes asociadas a direcciones físicas, ¿no? O sea, es decir, cuando nosotros hablamos de V, por ejemplo, y decimos que es Vx, Vy y Vz, una de las primeras cosas que está implícita ahí, a pesar de que no la hemos mencionado, es que en algún lugar nosotros debimos haber puesto o haber establecido un origen y a partir de ese origen haber definido eh, ejes de coordenadas, ¿cierto? Tres ejes de coordenadas que son perpendiculares entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esas componentes de los vectores geométricos o de los vectores físicos, como también a veces se les llama, están ligadas a direcciones en el espacio, ¿no? Y que, como dije, asume que es tridimensional. O sea, el espacio físico es donde ocurren todos los fenómenos, ¿no? Que nosotros podemos o somos capaces de observar y aún sin ser capaces de observar, pero se supone que es el espacio ese donde nosotros estamos, donde nosotros vivimos, donde ocurren las cosas. Eso es lo que le llamamos nosotros el espacio físico. Perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que además del espacio físico, existen espacios abstractos, ¿no? Disculpen un segundo, no, conseguir un poco de agua, perdón. Okay. Ok, disculpen, seguimos. Bien, entonces, una de las cosas que mencionaba es que cuando nosotros hablamos de los espacios algebraicos, bueno, de los vectores algebraicos, hablamos justamente de los vectores esos que definimos en álgebra lineal, ¿no? Y entonces, en este caso, ¿qué sucede? Estamos hablando nosotros ya de espacios abstractos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un espacio abstracto? Bueno,
es una creación nuestra, es un invento nuestro, ¿verdad? ¿Cómo lo creamos? Bueno, generalmente lo que hacemos es como tratar de copiar un poco lo que hacemos con el espacio físico. O sea, muchas veces los espacios abstractos se construyen. Cuando digo se construyen es como quien dice, se inventan, ¿no? Y simplemente lo único que yo tengo que decir, bueno, existe un espacio abstracto tal, lo identifico, le pongo un nombre, y lo que digo es cuáles son por ejemplo, los tipos de vectores que existen ahí. Por ejemplo, defino lo que es la dimensión del espacio, es una de las cosas que yo puedo hacer, ¿no? Porque es un invento, es una invención nuestra. Entonces, en el caso de los espacios abstractos, ¿qué ocurre? Que ya yo no tengo la limitación de que el espacio es tridimensional, ¿no? Ya yo puedo tener un espacio del número de dimensiones que me dé la gana, ¿no? Y lo estoy hablando en términos de las cosas que podemos hacer. ¿Para qué sirve o no sirve? Ya es otra historia, ¿no? Ya eso es otra cosa que habría que discutir aparte. Pero el hecho es que yo puedo, a partir de algunas ideas tomadas del espacio físico, inventarme un espacio diferente, un espacio nuevo. Obviamente ya no tiene las mismas características que el espacio físico, porque, como hemos dicho, el espacio físico asumimos que es 3D. Acá yo puedo dotar ese espacio de la dimensión que yo quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que voy a considerar un espacio de dimensión 10, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo digo que estoy hablando de un espacio de dimensión 10, yo voy a decir que, por ejemplo, en ese espacio existen eh, elementos que son miembros de ese espacio que voy a llamar, por ejemplo, vectores de dimensión 10, ¿no? Y un poco copiando lo que hacemos en física, decimos, ok, si por ejemplo, el vector S, yo digo que es un vector en un espacio de dimensión 10, entonces quiere decir que este vector debe tener 10 componentes, así como en el espacio tridimensional, en el espacio físico, yo digo que un vector tiene 3 componentes y las llamo Vx, Vy y Vz. Bueno, acá yo puedo decir que si este es un espacio que yo me estoy inventando, que es de dimensión 10, los vectores en ese espacio entonces van a tener 10 componentes, ¿cierto? Bueno, lo único que yo tengo que hacer es inventarme una notación para describir el vector. Por ejemplo, podríamos hacer algo así, ¿no? Decir, bueno, ok, vamos a escribir aquí las componentes del vector, ¿no? Entonces yo voy a tener S1, S2, S3, ¿no? S4, y así seguimos hasta donde vamos a tener S10. O sea que este vector, así mismo como en el espacio físico, nosotros tenemos vectores tridimensionales y por lo tanto requerimos 3 componentes para describirlos. En este caso yo voy a decir que si estoy hablando de un vector de de un espacio de dimensión 10, entonces mis vectores van a tener 10 componentes, ¿ya? Y simplemente las enumero, S1, S2. Ahora, otra cosa es el valor de la componente, o sea, S1 podría valer 3, S2 podría valer menos 5, y así, ¿cierto? Hasta S10, y S10 puede valer 200, ¿ok? Ya sea otra historia, ¿cierto? Pero el asunto es que yo puedo imaginarme eso, digamos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, al momento en que nos lo imaginamos, en un cierto sentido, es como que lo estamos creando, ¿sí? Entonces, bueno, yo puedo decir, ok, vamos a suponer que hay un segundo vector en ese espacio, o que yo tengo un segundo vector en ese espacio, que es el vector t, ¿no? Entonces es también de dimensión 10. Por lo tanto, ese vector entonces va a tener una componente t sub 1, una componente t sub 2
Y así, hasta una componente de sub 10, ¿cierto? O sea que vamos a tener un vector, otro vector de dimensión 10. ¿Ok? Así que ya hay varias cosas que me he inventado, de que existe un espacio, en ese espacio hay elementos, esos elementos los voy a llamar vectores, esos vectores van a ser de dimensión 10, por lo tanto cada vector va a tener 10 componentes, ¿no? Así que no necesariamente tengo que indicar cuántos elementos hay en ese espacio, pero puedo pensar que hay infinitos vectores de dimensión 10 en ese espacio. Es cuestión de ponerle simplemente un nombre a cada uno, ¿no? ¿Okay? Pero bueno, ok, ya yo sé que hay vectores, S y T son dos vectores cualesquiera en ese espacio. Ahora, adicionalmente, yo puedo decir, ¿sabes qué? En este espacio yo quiero que existan reglas de álgebra, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que si yo quiero decir que en ese espacio quiero que hayan reglas de álgebra, lo que tengo que definir es cómo se hacen algunas operaciones algebraicas básicas. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que se pueda sumar en ese espacio, ¿no? Que se puedan sumar dos vectores y que el resultado de eso sea otro vector de la misma dimensión. ¿Qué es lo que pasa en el caso del espacio físico, ¿no? Entonces, o sea que yo puedo ir dotando a este espacio de ciertas características que pueden ser o no copia del espacio físico, ¿no? En algunos casos copiamos lo que hacemos con el espacio físico, otras veces no. Y no hay ningún problema porque simplemente nosotros estamos definiendo el espacio. Es una invención nuestra, ¿no? ¿Para qué sirve? Bueno, ya veremos. Pero de que puedo hacerlo, puedo hacerlo. ¿Okay? Entonces, lo único que yo necesito es definir mis reglas de manera clara. ¿Okay? Así que, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo decir es que en este espacio existe la operación de suma, ¿no? Y que cuando yo sumo dos vectores, el resultado es otro vector, también de la misma dimensión, ¿no? Y que vamos a suponer que el vector suma es m y que es igual a s, y puedo decir, bueno, el símbolo para suma es este que está aquí, ¿no? O puedo usar otro símbolo y que represente igual a suma. Entonces, la suma de dos vectores en este espacio da otro vector de la misma dimensión. Y bueno, ¿y cómo se hace para sumarlos? Tal como mencionamos hace un rato, podemos volver a copiar, ¿no? A copiar lo que hacemos en el espacio físico. Entonces, en el espacio físico, ¿yo qué hago cuando sumo dos vectores? ¿No? Si yo tengo un vector, por ejemplo, v, que tiene componentes vx, vy y vz, y lo quiero sumar con otro vector que es r, por ejemplo, que tiene rx, ry y rz, y el resultado de la suma de v y r es un vector h, entonces h va a tener también tres componentes, un hx, un hy y un hz. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo obtengo hx, cómo obtengo hy y cómo obtengo hz? Y lo que hacemos en el espacio físico es simplemente decir, bueno, la componente x de la suma de dos vectores se obtiene sumando las componentes x de los dos vectores originales, ¿cierto? Así que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo aquí, ¿no? La componente y, ¿cómo la obtenemos? Sumando la componente y de uno más la y del otro. Y la componente z, sumando componente z de uno más la componente z del otro. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo aquí. O sea, podemos decir, ¿sabes qué? Para obtener el vector suma y obtener las componentes, ¿no? Que como dijimos, esto va a ser un vector de dimensión 10 también. O sea, vamos a tener una M1, M2, M3 y así hasta una M10. Entonces sería el vector resultante de la suma. Lo único que tengo que saber es cómo yo obtengo M1, por ejemplo. Entonces yo digo, ok, M1, yo voy a suponer que lo obtengo entonces haciendo ¿qué cosa?
sumando S1 con T1, ¿cierto? S1 más T1 igual en el caso de la componente 2 que hago, componente 2 de S con la componente 2 de T. Y así, hasta M10, que va a ser S10 más T10. Así que eso es todo lo que yo tengo que hacer y ya entonces ya yo establecí cómo se hace la suma en ese espacio de dimensión 10. Ahora, yo escogí dimensión 10, pero igual pude haber escogido dimensión 5, dimensión 15, dimensión 100, dimensión 1500. Puedo hacerlo con la dimensión que me dé la gana, ¿cierto? Incluso yo puedo, por ejemplo, definir la suma de una manera distinta, ¿no? En este caso, dijimos, vamos a copiar lo que hacemos, ¿cómo se llama? Con los vectores en física. Pero nosotros perfectamente podemos tomar otra ruta y decir, bueno, sabes que la suma, por ejemplo, yo la obtengo, las componentes 1 de la suma, yo la podría obtener, digamos, multiplicando por 5 S1 más 3 por T1. O sea, yo podría definir la suma de una manera distinta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es mi espacio, yo lo estoy creando, yo estoy definiendo las reglas para ese espacio. ¿Okay? Es un espacio inventado, por eso le llamamos espacios abstractos. Bueno, así mismo yo puedo simplemente definir la resta, o sea que aquí yo puedo por ahí mismo decir, bueno, yo tengo otro símbolo para otra operación que significa la resta, y bueno, lo que tengo que hacer es simplemente algo así para obtener las componentes del vector resta de S y T, ¿no? O sea, S menos T lo obtengo de esa manera. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, podemos copiar otras cosas. Podríamos, por ejemplo, copiar cómo se obtiene el producto punto de dos vectores, ¿no? O sea, vamos a suponer que tenemos S y T aquí y yo quisiera obtener el producto punto de S y T, ¿no? O normalmente en este caso nosotros no le llamamos producto punto, sino que más bien se le tiende a llamar un producto interno, ¿no? Entonces, bueno, podemos copiar nuevamente del espacio físico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el producto interno cuando estamos trabajando con vectores en el espacio físico? ¿Alguien? Si yo tengo dos vectores ¿no? En física, yo había escrito aquí V, por ejemplo, pero si adicional a V, nosotros escribimos otro vector, R, por ejemplo, ¿no? Donde vamos a tener Rx y sombrerito, más RYJ sombrerito, más RZK sombrerito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo obtengo
el producto punto, por ejemplo, de esos dos vectores. ¿Okay? O sea, si yo tengo vamos a olvidarnos por un momento de este producto que tenemos aquí, que vamos a hacer aquí aparte. ¿Cómo yo obtengo el producto punto? ¿Alguien que me diga? Si tenemos a V y a R, tenemos a V y a R y queremos saber cuál es el resultado del producto punto de esos dos vectores. Acá es igual. ¿Alguien? Profe, si no... Ah, no, dale. ¿No sería, por ejemplo, Vx, Rx más Vy, Ry más Vz, Rz? Correcto. O sea, sería Vx, Rx más Vy, Ry más Vz, Rz, ¿cierto? O sea, a eso sería igual el producto punto. Dicho en palabras, lo que uno hace es que toma el producto de componentes correspondientes. Cuando digo componentes correspondientes, me refiero a componente Y de uno con componente Y del otro, Z de uno con Z del otro, X de uno con X del otro, ¿no? Eso le llamo yo un producto de las componentes correspondientes. Y luego lo que se hace es que se suman todos esos productos de componentes correspondientes, ¿cierto? Eso es lo que hacemos cuando obtenemos el producto punto o el producto interno. Y el resultado ya no es un vector, es un escalar, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Eso es lo que significa. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, cuál sería el resultado de S punto T, en este caso, el producto interno de el vector S, que es dimensión 10, y y el vector T, que también es dimensión 10, pero ¿a qué sería igual el resultado? ¿Alguien me dicta? S1, T1 más S2, T2. Correcto. Etcétera hasta 10. S1 por T1 más S2 por T2 más más S10 por T10. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo todos? Eso es lo que haríamos si copiáramos lo que hacemos con los vectores en física, ¿cierto? ¿Estamos claros? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, hasta ahora todo claro. Sí, profesor, de acuerdo. Sí, profesor. Ok. Bien, ahora, como dije, yo puedo copiar, si quiero, o puedo poner mis propias reglas, ¿de acuerdo? O sea que, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo hacer aquí es, ok, antes de eso, fíjense qué es lo que uno está haciendo con el producto interno. Uno lo que está haciendo es producto de componentes correspondientes y luego sumándolas, ¿cierto? Y en ese sentido, todos los productos de componentes correspondientes tienen, como que dice, la misma importancia, la misma relevancia en la suma, ¿no? ¿A qué me refiero? Al hecho de que esa relevancia yo la puedo cambiar, de hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que me dictaron, el producto interno me da S1 por T1 más S2 por T2 más S3 por T3 y así, ¿no? Hasta S10 por T10. Pero yo perfectamente, si quisiera, porque como yo soy el que está definiendo el espacio, yo podría ponerle un peso diferente a los productos. O sea que yo podría decir, por ejemplo, ok, el producto de las componentes 1 va a tener un factor de 3 adelante, el producto de las componentes 2 va a tener un factor de 7,
y así, ¿no? A cada una le puedo poner un valor distinto. A esta yo le podría poner, digamos, 0.5, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama un producto interno ponderado, ¿de acuerdo? O sea, cuando digo ponderado, ponderar significa como darle importancia, darle relevancia a algunas cosas más que a otras, digamos. Entonces, por ejemplo, si las componentes 2 tienen un factor de 7 y las componentes 10 tienen un factor de 0.5, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Qué estoy realzando? Si yo hago eso, ¿qué estaría realzando? ¿A qué le estaría Que dando? las Ajá. componentes 2 tienen más peso que las 10. Exactamente, ¿no? O sea, yo estoy ponderando a las componentes 2 como más relevantes, o sea, le estoy dando más importancia. Estoy haciéndolas como quien dice más fuerte en ese producto interno, ¿no? Y eso lo podemos hacer perfectamente. O sea, simplemente yo soy el que establece las reglas, ¿no? Y yo puedo decir perfectamente, ¿sabes qué? Mi producto interno se calcula así. Y ya, esa es mi definición del producto interno para mi espacio. ¿Estamos claros? Eh, ok, muy bien. ¿Qué más? Yo puedo decir, por ejemplo, también lo siguiente. Vamos a suponer que el producto interno de estos dos vectores da 0. Entonces, ¿qué yo digo en ese caso? Lo mismo que digo en física, que esos dos vectores son ortogonales, ¿cierto? Ahora, díganme si eso tiene una interpretación geométrica clara, ¿no? Mi opinión es que es muy difícil de tratar de visualizar eso, ¿cierto? Y eso estamos hablando de dimensión 10. Imagínense que ahora yo pensara en espacios donde tengo vectores de dimensión 100 o 1500 o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que ni siquiera tiene mucho sentido tratar de pensar en eso desde el punto de vista como de querer establecer una relación espacial visualizable, digamos. ¿Okay? Pero es simplemente un tema de, en cierto sentido, seguir usando más o menos como las mismas ideas básicas que tenemos en el espacio físico. ¿Okay? Así que cuando estos productos de estos dos vectores da 0, pues yo lo que digo es son ortogonales. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Así que ortogonal, ¿qué significa? Bueno, que el producto interno de esos dos vectores es 0. ¿Okay? Ahora, que si yo le puedo dar una interpretación en el espacio o algo así, ya sea otra historia, y lo más probable es que no ni siquiera tenga sentido intentarlo, ¿no? Porque en este caso estamos diciendo dimensión 10D, pero igual yo puedo, como dije, inventar la dimensión que yo quiera para mi espacio, o proponer la dimensión que yo quiera para mi espacio. ¿De acuerdo? Pero perfectamente lo podemos hacer. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que nos mantenemos con el producto punto donde no teníamos ponderación. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué pasa si yo hago el producto interno de el vector con el mismo? ¿A qué es igual eso? ¿Alguien?
¿Qué pasa cuando nosotros en física hacemos el producto de un vector por el mismo, digamos? Producto punto. R punto R. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Pueden decirme? Profesor, ¿no da a 1? No, no necesariamente. Ok. Porque sería igual. A ver, Espinosa, Joel, ¿qué me dices? Disculpe, profesor, ¿no será igual a la sumatoria de los cuadrados de cada uno de los términos de ese? Ok, ¿cómo se llama eso? ¿Alguien más? A ver. Sería el cuadrado del módulo. Sería el cuadrado de la magnitud del vector, ¿cierto? O usualmente, como le llamamos nosotros, el cuadrado de la norma del vector, ¿no? O sea que aquí nosotros tendríamos eso, ¿cierto? O sea, la norma del vector al cuadrado, o la magnitud del vector al cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Ok. Estamos claros entonces de que nosotros podemos inventarnos estos espacios, ¿cierto? De la dimensión que nosotros querramos. Lógicamente, esas dimensiones, precisamente, porque estamos hablando de un espacio abstracto, a diferencia de lo que ocurre en física, en donde, como dijimos, cada componente está asociado a una dirección en el espacio. Acá uno podría pensar lo mismo, solo que esas direcciones, ¿qué significan? Ya es otra historia, ¿no? Pero nosotros vamos a diferencia de los vectores en física, a tratar de evitar pensar, por ejemplo, de dimensiones, de direcciones en el espacio, porque aquí pierde básicamente el sentido, ¿no? O sea, tratar de crear una visualización, como dije, o es poco práctico o probablemente no tiene sentido. Sobre todo si uno piensa en la posibilidad de que puede establecer las dimensiones que uno quiera, ¿no? 2000, 3000, o sea, ¿no? Y a veces simplemente, dependiendo de la aplicación, puede que yo, ¿cómo se llama? Realmente ni siquiera tenga que pensar en alguna dirección, porque simplemente, por ejemplo, si yo estoy hablando en álgebra lineal, de un vector, por ejemplo, en donde tengo escritas las corrientes en un circuito, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos un circuito donde hay, qué sé yo, 4 mallas, por ejemplo, ¿no? Y yo defino entonces, cuando estoy haciendo mi análisis, 4 corrientes de malla, y esas 4 corrientes de malla perfectamente yo las puedo organizar en un vector de dimensión 4, ¿cierto? O sea, sería en álgebra lineal un vector 4 por 1, un vector columna, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo que pensar en dirección en el espacio. En este caso está obligado con corrientes en un circuito, ¿de acuerdo? ¿Ok? Así que realmente para los vectores en espacios abstractos, no necesariamente nosotros requerimos pensar en direcciones. Ahora, los utilizamos, sí, porque como acabé de decir, por ejemplo, esos vectores
si bien no están asociados a direcciones ni nada por el estilo, físicas me refiero, simplemente el trabajar con estructuras organizadas de esa manera, como vectores filas o vectores columna, por ejemplo, simplemente puede ser una cuestión de competencia, de conveniencia, más bien, computacional, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto a mí me conviene manejar las variables como, o un conjunto de variables como elementos de un vector, ¿no? Pero un vector no necesariamente amarrado a algo físico, o sea, yo no tengo que pensar en una dirección 1, 2 y 3 o X, Y, Z, sino simplemente acomodo el tema de las dimensiones a mi necesidad y le doy la interpretación que yo necesite. ¿Okay? ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros podemos ir incluso un poco más allá si pensamos en vectores de dimensión infinita, ¿no? O sea que no nos tenemos que conformar con el hecho de que podemos inventarnos estos espacios y que son de dimensión finita, sino que podemos simplemente decir, ¿sabes qué? Bueno, yo puedo crear una estructura que me permita hablar de vectores de dimensión infinita, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer eso. ¿Ok? Bien, para hacer eso, vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a dibujar aquí un sistema de coordenadas. Y vamos a imaginarnos entonces que en un intervalo, digamos, AB, nosotros tenemos ahí, en ese intervalo está definida una función. Vamos a suponer la función es g de x, ¿sí? ¿Ok? Bien, entonces, si yo les pregunto a ustedes cuántos puntos hay entre A y B, ¿qué me dirían? Entre A y B, ¿cuánto? Hay infinitos puntos, ¿cierto? Entre A y B. Sí, es correcto. Ok, entonces, ahora, ¿qué sucede? Hasta ahora nosotros hemos estado hablando de los vectores en los espacios abstractos y hemos dicho que podemos tener las dimensiones que querramos. Lo único que tenemos que hacer es que esos vectores, entonces, si de acuerdo a la dimensión del espacio, entonces van a tener un número de componentes, ¿cierto? Si en el ejemplo que estábamos viendo, estábamos hablando de vectores de dimensión 10, así que tenían 10 componentes, ¿no? Que iban desde la componente 1 hasta la componente 10. Ahora, ese es el subíndice, ese es el que nosotros usamos para identificar la componente, ¿no? Así como en física nosotros le ponemos un subíndice que es una X, una Y y una Z para identificar cuál de las componentes es. Bueno, en este caso nosotros estamos usando subíndices, ¿cierto? Ahora, eso es la componente. Ahora, cada componente tiene su valor, ¿cierto? Que dependiendo del caso, bueno, dependiendo del vector, cada una de las componentes tendrá su valor, ¿no? Digamos, por ejemplo, si estamos hablando del vector S, entonces S1 tendrá un valor, S2 tendrá otro valor y así. ¿Okay? Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, ok, hasta ahora nosotros hemos estado usando enteros para identificar las componentes, ¿cierto?
O sea, la componente 1, la 2, la 3, hasta la 10, o más si es necesario, dependiendo de la dimensión de los vectores con que estamos trabajando. Pero aquí nosotros queremos abrir otra posibilidad, y es el hecho de que vamos a imaginarnos ahora que el subíndice puede tomar valores no enteros, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre A y B dijimos tenemos infinitos valores. Yo podría escoger algún valor de X por aquí, no sé, ¿no? Y esa X podría ser, digamos, qué sé yo, algo como 4.786, por decir algo. Ahora, es un número no entero, pero yo quiero usarlo como el número que me identifica una componente de un vector, ¿no? O sea, la componente 4.786. Ok. ¿Y cuál es el valor de esa componente? El valor de la componente 4.786, bueno, simplemente va a ser el valor de la función asociada a ese. ¿Okay? Así que para este valor de X va a existir aquí un valor de G1, quiero decir. Si le queremos llamar, en realidad simplemente le podemos llamar G de X. Es como, pues sería lo correcto. O sea, el valor correspondiente de G asociado a esta X, ¿no? Así que en este caso, por ejemplo, si X representa el valor 4.786, entonces lo que nosotros estaríamos diciendo es que este valor que está aquí es el valor de la componente 4.786. ¿Okay? Ahora tenemos un número infinito de puntos entre A y B, así que vamos a tener un número infinito de valores de G correspondientes a esos infinitos valores que puede tomar la X, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer es visualizar a G como un vector de dimensión infinita, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entre A y B yo tengo infinitos puntos, puedo tomar infinitos valores, esos infinitos valores de X en ese intervalo, cada uno de ellos representa una componente, ¿no? Y el valor de la componente yo simplemente lo obtengo de la curva, ¿de acuerdo? Así que no hay ningún problema. Tengo el número que identifica la componente y cuál es su valor. Eso es todo lo que yo necesito. ¿De acuerdo? Bien. Así que yo puedo visualizar a G como un vector de dimensión infinita. Un vector de dimensión infinita. Ahora, yo podría tener otra función aquí, ¿cierto? Digamos, definida en el mismo intervalo. Vamos a suponer que eso se llama H, ¿no? Y yo podría perfectamente definir la suma, ¿no? Así que tengo H, que es otro vector de dimensión infinita. Y yo puedo, igual que hice con los vectores de dimensión 10, decir, bueno, yo puedo escribir cuál es la regla para sumar vectores, ¿no? Y ese vector va a ser otra función
definido en ese espacio. ¿Y cómo hago para sumar? Bueno, lo mismo que hacía en física. Tomaba la componente 1 con la 1, ¿no? Y eso me daba sumaba la componente 1 de uno con la del otro, y eso me daba la componente 1 del vector suma. Bueno, igual es aquí. Yo puedo decir, bueno, la suma se hace de esa manera que escribí ahí. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy tomando la componente x de g y la componente x de h. Y la suma de esas dos es la componente x de s. ¿De acuerdo? Básicamente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Así que nosotros simplemente podemos decir, bueno, la suma en este espacio es así. O la resta también. No sé, yo podría poner aquí menos también, ¿cierto? Ok. Vamos a ver entonces. ¿Qué más? Bueno, podemos imaginarnos el producto interno, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacíamos? Bueno, componente 1 de uno de los vectores con uno del otro, multiplicados, ¿no? Más componente 2 por la componente 2 del otro, más la componente 3 por la 3 del otro, y así. Bueno, aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? Se puede decir, ok, componente x de g con la componente x de h, ¿no? Es el producto. Y luego, el producto interno es la suma de todos los productos. Así que lo que hago es obtener una integral, y esa integral entonces corresponde al producto interno, que usualmente se escribe así, ¿no? G, H. ¿Okay? Así que ahí yo tengo el producto interno. ¿Estamos de acuerdo? Estoy tomando las componentes correspondientes, las estoy multiplicando y sumo todas, ¿no? ¿Desde dónde todas? Desde A, que es donde están las primeras, hasta la última, que son las B. ¿Ok? Igual podemos definirlo un poco diferente. Podemos, así como pudimos crear un producto ponderado con los vectores de dimensión 10 o los de cualquier dimensión, podemos hacerlo igual aquí, ¿no? O sea, yo lo único que tendría que hacer es decir, ok, yo voy a tener la componente x de g con la componente x de h, y voy a poner aquí algo más y sumo, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que estaría haciendo? Colocando el peso, ¿no? Asimismo, como allá yo le ponía 3, 7, 5 y así a los diferentes productos de las componentes, igual yo puedo hacer aquí. Pongo una W de X y le pongo un peso a cada producto, ¿eh? Cuando W es 1, simplemente obtengo el producto interno sin ponderación, ¿cierto? ¿Okay? ¿Qué más? Well, ¿qué decimos? Si ese producto interno es igual a 0, ¿no? Si ese producto nos da 0, ¿qué decimos? Bueno, lo mismo que antes.
son ortogonales. ¿Qué significa desde el punto de vista gráfico, lo que sea? Difícil de visualizar, ¿no? O imposible, no sé. Depende de la imaginación de cada quien y lo que quiera ver con eso. ¿Ok? Pero el punto es, eso es lo que nosotros llamamos dos funciones ortogonales, ¿no? O sea, como esencialmente lo que estamos haciendo es el producto interno de dos vectores, solo que estos vectores ahora son vectores de dimensión infinita y su producto da cero. ¿No? Eso es todo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué tiene que ver todo esto con el asunto de las series, y particularmente las series de Fourier. Bien, primero vamos a volver al caso de los vectores en física. Y voy a tomar incluso algo un poco más simple. Voy a tomar un vector B en 2D. ¿No? Así que para visualizarlo más fácil, vamos a poner en 2D un vector. Vamos a hacer el vector B. ¿No? Aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Aquí va a estar en esta dirección Y sombrerito y en esta otra dirección J sombrerito. ¿Sí? Así que, ¿cómo se describe B? Bueno, como B en X y sombrerito más B, Y, J sombrerito. ¿De acuerdo? Bien, es una manera de describir al vector B. Ahora, yo podría usar vectores no unitarios para describir a B. O sea, yo podría inventarme, por ejemplo, decir que yo tengo dos vectores, un vector al que le voy a llamar X barra y un segundo vector al que le voy a llamar Y barra, que son dos vectores que apuntan en la dirección, en las direcciones X y Y, ¿no? Pero que no tienen magnitud 1. O sea, aquí está X barra, va a ser este vector que está apuntando hacia allá, ¿no? Y por otra parte, Y barra dos vectores ortogonales entre sí, o sea, están a 90 grados, estarían de acuerdo en que yo puedo describir al mismo vector B, pero ahora usando X barra más B, Y barra Y. ¿Estarían de acuerdo con eso o no? ¿Es posible? ¿Es posible hacer eso o no? Yo creo que sí se puede. ¿Qué es lo único que yo necesitaría hacer? ¿Qué me faltaría ahí? ¿Qué es lo que cambia? Cambian los coeficientes, ¿cierto? O sea, perfectamente puedo hacer eso. Lo único que tengo que estar claro en que yo tengo que calcular estos coeficientes, este y este otro, ¿ya? Ahora, ¿cómo los calculo? ¿Cómo obtengo esos coeficientes?
Bueno, una de las cosas que yo puedo hacer, por ejemplo, es tomar el producto punto de B y X barra, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a tener algo así, ¿no? B, X barra aquí, X barra, punto X barra, más B, Y barra, Y barra, punto X barra. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando yo hago eso? ¿Cuál va a ser el resultado de hacer algo así? En el lado derecho del igual, ¿cuál es el resultado? ¿Cuánto da esto? Eso da 0. 0, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque son ortogonales. ¿Y esto cuánto da? Esto da la norma de este vector al cuadrado, ¿cierto? Así que si yo quiero obtener este coeficiente, simplemente despejo esto, o sea, paso esto a dividir, ¿cierto? Así que, ¿qué me daría? Que B X barra es igual a ¿qué cosa? A B X barra sobre ¿de acuerdo? O sea, eso es lo que tendría que hacer para obtener el coeficiente. Y para obtener el coeficiente B Y barra, ¿qué tendría que hacer? Bueno, lo mismo, ¿no? B punto Y barra ahora, esto dividido entre la norma de Y al cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Muy bien. Ok, volvamos a la serie ahora. Volvamos a la serie. Vamos a escribirla aquí. Tengo un vector que es de dimensión infinita, es una función. Y está escrito, por lo tanto, como una expansión. ¿En términos de qué? De un número infinito de vectores, ¿no? En el caso del espacio físico, ¿qué es lo que nosotros hacemos? El vector, cuando lo escribimos en forma expandida, lo escribimos con una expansión que tiene que ver con la dimensión del espacio. Si estamos hablando del espacio tridimensional, entonces va a ser en términos de 3 vectores ortogonales, ¿cierto? En ese caso, I, J y K. Bueno, esto que nosotros tenemos aquí es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver. No, lo quiero hacer es la comparación con esto que tenemos aquí. Ok, fíjense la estructura, ¿no? La estructura que teníamos aquí en esta parte. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, el vector, en este caso era 2D, así que expansión en términos de dos vectores ortogonales. ¿Cuál es la estructura?
coeficiente, vector base, que ya no es unitario, más otro coeficiente, otro vector base de la expansión, que tampoco es unitario, ¿no? Por lo tanto, los coeficientes se obtienen así. Bueno, acá, ¿qué hacemos? Acá nosotros tenemos el vector, una expansión, un vector de dimensión infinita, porque es una función. Entonces tenemos una expansión en términos de un número infinito de vectores, que serían las funciones coseno y seno. Esos son los vectores de dimensión infinita que hacen el papel como si fuese de X barra y de Y barra, ¿no? Acá arriba lo ven. Nosotros tenemos a X barra y a Y barra, ¿no? Entonces, esos son los vectores base, el coseno y el seno. Y los coeficientes son A sub n y B sub n. O sea, A sub n y B sub n es como si tuviésemos esto que está aquí, ¿ya? Entonces, según lo que tenemos aquí, para obtener esos coeficientes, ¿qué yo hago? Bueno, tomo el producto interno del vector con el vector base y divido entre la magnitud o norma del vector base al cuadrado, ¿no? Así que bueno, lo que hacemos nosotros es hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces podemos obtener perfectamente el coeficiente A sub n, ¿no? A sub n entonces, ¿qué sería? Producto interno de el vector por el vector base sobre ¿qué cosa? El cuadrado de la norma del vector base, ¿no? Entonces, a b de coseno de n pi sobre t al cuadrado y así obtengo entonces el coeficiente A sub n y para obtener B sub n lo mismo, ¿no? El producto interno ¿okay? Que son las expresiones que ustedes probablemente vieron en matemáticas superiores cuando estudiaron series de Fourier, ¿cierto? ¿Sí? Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo que hacemos con los vectores en física, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos esos coeficientes de Fourier y tenemos las componentes de frecuencia de la serie, entonces ya tenemos toda la información sobre f, pero representada
esa f como una suma de senos y cosenos, ¿no? Y eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros, como estamos lidiando con sistemas lineales, y esto que está aquí no es más que una suma, entonces nosotros sabemos que en un sistema lineal, por ejemplo, si nosotros tenemos una entrada y va a tener como respuesta una salida, tenemos una segunda entrada diferente, vamos a tener una salida diferente. Si nosotros ponemos como entrada la suma de las dos entradas, estas que mencioné, 1 y 2, entonces la salida va a ser la suma de la salida 1 más la salida 2. ¿Okay? Eso se cumple en los sistemas lineales. Así que si yo tengo una función f de t que es periódica, yo la puedo expresar como una serie infinita de cosenos y senos. Y como es una suma, lo que yo tengo a la entrada, entonces a la salida voy a tener también una suma que va a corresponder a las respuestas a cosenos y senos. ¿De acuerdo? ¿Okay? Así que para determinar la respuesta forzada, esto realmente es muy útil. ¿Okay? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Todo claro? Chicos, ¿están ahí todavía? Sí, profe, claro que sí. Sí, profe, aquí estamos. Ok. Bien, ok. Creo que vamos a terminar aquí por ahora. Ya, ok. Ok, vamos a hacerlo tal vez con un diagrama. Ok, cuando tú tienes un sistema lineal, y un sistema es lineal si las ecuaciones diferenciales que gobiernan la dinámica del sistema son lineales, y ya dijimos entonces que nosotros vamos a estar trabajando esencialmente con sistemas lineales en el curso. Si tú tienes un sistema lineal y tienes una entrada, ¿no? Vamos a poner esa entrada la llamamos E1, eso va a producir una salida. Acuérdense que la salida para nosotros es usualmente la coordenada que describe el desplazamiento, puede ser traslacional o rotacional, no importa, pero eso es lo que para nosotros es la salida. Si estas entradas, pero si esta entrada yo la cambio por una entrada diferente, digamos, y la llamo entrada 2, voy a tener una salida 2, ¿de acuerdo? Si yo decido que en la entrada yo voy a poner, por ejemplo, un coeficiente alfa por la entrada 1 más un coeficiente beta por la entrada 2, entonces lo que yo voy a observar es que en la salida yo voy a obtener un alfa S1, ¿no? Donde la salida 1 corresponde a la entrada 1, más beta S2, que sería la respuesta correspondiente a la entrada 2. Entonces, ¿qué sucede? O sea, aquí ¿qué es lo que nosotros tenemos? Una suma, ¿no? De señales o de acciones o de fuerzas, dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? En este caso es una suma, cada función va multiplicada por un coeficiente, pero asimismo se va a reflejar en la salida, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo que tenemos es una serie es esencialmente una suma, ¿no? Así que básicamente lo que tenemos aquí. Entonces, si yo sé cómo determinar la respuesta para un coseno, la respuesta para un seno,
Entonces, y si tengo esta función y yo ya he determinado la serie, entonces yo simplemente lo único que tengo que saber es cómo obtener la respuesta para un coseno y un seno, y ya yo sé entonces cómo obtener la respuesta para la suma de todos esos senos y cosenos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la serie de Fourier no es más que una suma de funciones cosenos y senos. ¿Ok? Así que yo simplemente sé que para mi sistema yo tengo una alternativa de análisis que es conocer cómo responde mi sistema a un coseno y un seno, porque si tengo una función que es periódica, yo la puedo descomponer en cosenos y senos, así que ya sé cómo responde también a esa función periódica. Simplemente lo que tengo que hacer es la sumatoria de las respuestas, ¿no? Así mismo como hago la sumatoria de las entradas de todas esas funciones, ¿no? Esa es básicamente la idea. ¿Estamos claros? Ok, muy bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bien, nada más quería hacerle un comentario que tiene que ver con las elecciones que se van a llevar a cabo en la facultad. Yo no sé si ustedes saben, pero cada 5 años se tienen que elegir las autoridades de la facultad. Así que las elecciones son, en este caso, el día 23 de septiembre y son presenciales, ¿no? Por eso quiero aprovechar para mencionárselos, porque la votación no es virtual. Así que es bueno que no tomen estas cosas a la ligera y que simplemente digan no, no voy, o sea, sino que traten de pensar en ellas, vean las nóminas, vean las trayectorias de esas personas, pregunten, averigüen y asegúrense de votar, de venir a votar el día 23, ¿no? Al final, el tema del futuro de la universidad es algo que debe importarnos a todos, aún incluso gente que sale de la universidad, se gradúa, lo que sea. Las cosas que ocurran aquí van a tener impacto en su vida, ¿no? Asimismo también lo que ocurre con ustedes una vez que se gradúan en la calle tiene impacto sobre lo que pasa en la facultad, con los profesores y con los compañeros o con los estudiantes en el momento, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, si por alguna razón algún egresado nuestro comete un error en el campo que produzca algún tipo de daños en una industria, en una empresa, Dios no quiera, incluso pueden haber pérdida de vidas a veces, dependiendo de qué tipo de accidente o falla se pueda dar. Eso al final repercute también en la universidad, porque créanme que si algo así pasa, van a venir de una vez a preguntar con quién dio clase, con quién dio dinámica aplicada, pasó, no pasó, cómo fue que pasó, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, uno de estas cosas las debe tomar en serio, así que por favor háganlo. Como les digo, revisen las nóminas, pero sobre todo tómense el tiempo de venir a votar. ¿Okay? Muy bien, nos vemos entonces el jueves, ¿cierto? Así es, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Bye. Chao. No, profesor. Hasta luego.